tienen demasiadas prolongaciones, tienen muchas prolongaciones que funcionan como dendritas y tienen una prolongación de ese axón que puede trabajar, puede ser larga o corta, eso varía. Y un ejemplo de estas son las motoneuronas, que su axón es largo y van a inervar los efectores. Ahora, la morfología de célula. Vamos a hablar únicamente de la morfología, ni de su función, ni de estructura interna, debido a que es una expresión que le toca a otro grupo. Estos son vistas histológicas de cada una de los tipos de neuronas que hay. No se pueden apreciar muy bien la estructura y por eso se las voy a dibujar aquí a continuación. Tenemos tres tipos. Las células neuronas piramidales, que su estructura es la siguiente. Su soma se ve... ¿En serio eso decía la parte de ustedes? Ah, sí. Es que no. Porque si no de En Pimienta la citología habla de eso. abarca todo. El problema es que La citología hasta el núcleo. no, pero si no digamos hablar de qué es la célula y parte de la célula. Ya. Entonces, ahí, para resumir, muy lindo su trabajo, no se preocupen que eso no se va a quitar. Hay diferentes tipos de somas, ¿cierto? Sí, debido a la disposición del soma. Triangular es que el soma piramidal, si es como una pirámide, hacia la base, proyectándose hacia abajo, vamos a tener el axón y hacia arriba dendritas. Las estrelladas, las conocemos, son parecidas a los astrocitos con muchas prolongaciones de sus procesos y sus dendritas, mientras que la fusiforme se describe como una forma de hueso muy alargada. Como paréntesis, soma, para que se ubiquen, es el cuerpo de la neurona, es decir, la sustancia gris. Finalmente decidimos agregar unas relaciones clínicas, empezando con la crematólisis. La crematólisis, aunque suene como una enfermedad, es más bien un proceso de regeneración de una neurona que se ve afectada. Cuando en una parte del axón, aproximadamente desde la mitad hacia abajo, se ve afectada, va a ocurrir un proceso de degeneración por la parte del axón, mientras que la porción proximal va a intentar buscar células que estén cerca para intentar regenerarse. ¿Cómo se da este proceso? Cuando se da normalmente un golpe en una zona, la barra de mielina que protege el axón se va afectada. Y entonces la sustancia de Nins, que era la que estaba en la porción del soma, se dice que se disuelve. Por ende, el citoesqueleto va a perder cierta porción de estructura y el núcleo va a tender a ir hacia la periferia. ¿Cómo es el proceso de regeneración en sí de la neurona? Va a intentar regenerar una porción de su axón acercándose hacia otras neuronas. Esto suele ocurrir en pocas ocasiones y normalmente la neurona suele hacer apoptosis. Listo, el Parkinson. Yo les voy a dar un caso clínico pequeño para que entiendan qué es lo que es el Parkinson. Digamos que yo tengo un paciente que se llama Jorge, tiene 60 años y viene con su esposa. El paciente me dice, doctora, al momento de yo tener el café me muevo mucho, se me riega bastante y eso ha sido como un proceso a lo largo de, no sé, un año. La esposa me dice, no, es que yo veo que su expresión facial ha disminuido. La voz es un poco más profunda, es más como apagada, digámoslo así. Tiene rigidez en los brazos, tiene rigidez en las piernas, sus pasos son cortos y lentos y siente que es como sus movimientos son torpes. ¿Qué pasa con esto? Pues es un proceso degenerativo en los núcleos basales, que son estructuras profundas del encéfalo. ¿Y qué pasa? En el mesencéfalo hay una sustancia que se llama sustancia negra, que hay unas neuronas llamadas dopaminérgicas. Ellas lo que hacen es generar un neurotransmisor que es la dopamina y esto ayuda a que los conectores, los circuitos motores funcionen perfectamente. Si hay una deficiencia de la dopamina, pues obviamente estos conectores se van a ver alterados y se va a expresar
esos síntomas que estaba expresando el paciente, que es lo que es, digamos, la torpeza en la movilidad, porque obviamente se está alterando ese factor. Y finalmente, por la membrana y receptores se puede dar algo conocido como epilepsia, que no se puede confundir con convulsiones porque pues son procesos diferentes relacionados, pero pues son diferentes. Normalmente las neuronas actúan sincronizadamente, sin embargo, en una epilepsia los estímulos que normalmente no generarían una descarga tan fuerte dentro de un individuo, pues se descontrola y empiezan muchas neuronas a actuar en todo momento, y eso se da por un descontrol de la excitación y la inhibición de las neuronas, y por eso al recibir tantos estímulos van a generar la misma cantidad de respuestas, y por eso la persona puede perder el conocimiento, puede perder la capacidad de moverse pues, por sí mismo, y puede generar una convulsión, cualquier persona puede tener una convulsión, pero tener epilepsia pues son como varios convulsiones que se dan específicamente por estímulos específicos, y bueno, eso es todo. Listo, muchas gracias. El segundo corto, rápidamente. Porque yo no fui, yo no le tocaba celebrar el Toño. Hoy en día, Al inicio se explica lo que son las piramidales Hay que centrarse ahí en la anatomía de la Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre las organelas de la neurona con una forma mucho más específica, como para que tengan claridad cada una de sus características, vamos a dar funciones y pues algunas imágenes que pueden mostrar un poco más de claridad. Bueno, pues la citología pues ya la tocaron, pues nosotros definimos la neurona, como lo hicieron, como una estructura morfofuncional del tejido nervioso, pero más que todo nos queríamos enfocar como en sus subunidades, donde pues está el núcleo, la membrana, plasmática, el material de Nils, las mitocondrias, y bueno, cada uno pues va a hablar un poco más de eso en forma más específica. Bueno, cuando hablamos del núcleo, pues podemos ver que, pues como decían las compañeras, es una estructura con características de forma ovoide, es voluminoso, tiene un núcleo muy prominente, y esto pues le da unas características morfológicas que son muy importantes para lo que él puede hacer.
que va a involucrar la síntesis proteica, codificar proteínas estructurales, que de esta forma pues va a ser muy importante a la hora de esa transmisión de señales. Cuando hablamos del núcleo tenemos que hablar de la cromatina. Lo describimos como la carga genética del núcleo, que la podemos ver aquí. Se describe como que se puede ver en un tipo de microscopía electrónica en forma de grumos y está repartida alrededor de todo el núcleo. Y bueno, y también pues de las características específicas de la codificación, también codifican las enzimas involucradas en procesos como son la elaboración de neurotransmisores, el proceso de autorreparación y la renovación de membranas. Bueno, sobre la membrana plasmática podemos decir que, pues como decían las compañeras también, podemos ver las estructuras especializadas que son el soma, las dendritas y el axón. Bueno, el soma y las dendritas pues las definimos como que tienen características con muchos más receptores, reciben la información, y el axón es como ese tipo de canal de voltaje que va a funcionar dependiendo de unas características que les voy a decir ahorita y transmite esa información que llega a otro tipo de células. La membrana plasmática, como podemos ver en esta imagen, tiene diferentes estructuras donde podemos ver la proteína periférica, las proteínas periféricas, aquí las proteínas integrales que van a atravesar ese tipo de membrana y otros canales que hacen de proteínas de transporte que hacen que ese transporte de sustancias o entrada de sustancias o de cosas pueda ser posible por diferentes aspectos como son los gradientes, como son la concentración iónica, como son algunas cosas selectivas y la permeabilidad de esta membrana. A esto se puede definir que dependiendo a veces de esos factores como la permeabilidad y eso, va a ser una forma en la que cualquier cosa que quiera ingresar o atravesar esa membrana tiene que cumplirse y todo alinearse para que estos patrones den, para que se pueda hacer ese tipo de transición o de paso de sustancias o otros aspectos. Bueno, pues el material de Nisser básicamente es un conjunto de estructuras que se encuentran dentro del soma de la neurona. Pues esto lo podemos observar en las tinciones con azul de metileno y pues básicamente, como dijeron anteriormente, corresponde al retículo endoplasmático rugoso que pues en este se van a sintetizar las proteínas. Pues aquí podemos observar una foto. Bueno, ahora vamos a hablar de las mitocondrias. Entonces, pues la mitocondria es una estructura que está dentro de todas nuestras células. Esta estructura pues se encarga básicamente de producir energía. Esa energía se llama el ATP y las neuronas van a utilizar esa energía pues para poder funcionar. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro sistema nervioso las neuronas necesitan mucha energía ya que ellas están constantemente activas, ya sea enviando señales, liberando neurotransmisores y manteniendo todo en orden. Si no hay energía suficiente, las neuronas no van a poder trabajar bien. Las mitocondrias también ayudan a controlar el calcio dentro de la célula, que es algo muy importante para que haya comunicación entre neuronas. Y además participa en procesos como la muerte celular programada, que es necesaria cuando la célula está muy dañada. También lo podemos relacionar cuando las mitocondrias fallan, pues van a poder aparecer enfermedades graves como el Parkinson y el Alzheimer, que son cuando las neuronas están dañadas o cuando mueren. Bueno, ahora el citoesqueleto. El citoesqueleto pues, es esencial para mantener la estructura de la neurona. Ayuda también a transportar materiales dentro de la célula y pues a lo largo también ayuda a la función de la célula que es sinapsis. Sirve también para formar y retirar prolongaciones durante la neurogénesis. Pues está constituida mayormente por microfilamentos y neurofilamentos, que ya voy a explicar de qué están hechos. Y también tiene microtúbulos que tienen un tamaño de 20 nanómetros aproximadamente y están formados por tubulina y proteínas asociadas a la formación de los microtúbulos. Bueno, los neurofilamentos están compuestos por proteínas NF, pues NFL, NFM y NFH, NF haciendo referencia a neurofilamentos. Tiene un diámetro de 10 nanómetros más o menos y está localizado principalmente en los axones, sobre todo pues los axones que son de característica larga y gruesa. Tiene la función de dar resistencia mecánica a la neurona, determinar la velocidad de la conducción nerviosa y estabilizar la estructura interna. Y por último, los microfilamentos pues están compuestos por actina, tienen un diámetro de 5 a 7 nanómetros. Y están localizadas en las espinas dendríticas, el cono axonal, que es como la transición del soma al axón, que hace como un conito,
y la periferia celular. Las funciones son mantener la forma, la plasticidad de la neurona, facilitar movimiento y crecimiento de la acción y participar en la plasticidad sináptica y transporte. Listo, ahora hablando del aparato de Golgi, pues principalmente tiene como función modificar, empaquetar y distribuir las proteínas y lípidos. Participa también en la formación de vesículas sinápticas junto con intervenir en las lisosomas, y pues ya importancia para el sistema nervioso ya sería transporte de neurotransmisores, y su alteración puede afectar la comunicación sináptica. Los lisosomas pues son orgánulos que están rodeados por una membrana. Ellos contienen enzimas hidrolíticas que se encargan como de degradar materiales y orgánulos que pues al cuerpo ya no le sirven, y eso es importante porque, por ejemplo, ellos les sirven a las neuronas porque cuando pues empiezan a acumular sustancias intracelulares que ya no les sirven, pues ellos se encargan como de degradarla, y también se encargan de eliminar, y pues para la homeostasis celular también es importante, y se encargan de eliminar esas sustancias tóxicas y sustancias dañadas, orgánulos, células que ya no le sirven al organismo, que este proceso es conocido como autofagia. Y pues, sí. ¿Se pueden devolver, por favor? Muéstrame todas las diapositivas. Ok, ya hasta el inicio. Muy bien, chicos. Entonces, hay una cosa muy importante que me faltó poner acá. Oye, Milla, ¿qué día es el entregador de brazo? Debe ser Nada. Bueno, me entiendo. Muy importante, o sea, lo que acaban de decir está muy bien, pero muy importante, hay miles de imágenes de los organelos dentro de la neurona y eso no está por ningún lado. ¿Listo? Punto importante acá. ¿Cuántas mitocondrias tiene una neurona? Muchas, ¿cierto? Entonces las mitocondrias se van a producir en el soma, que es el cuerpo celular, y luego aquí, esto sí lo habían puesto, aquí va a estar el citoesqueleto, que es el que le va a dar estabilidad a la neurona para la forma alargada que ella tiene y lo que va a ayudar a que se transporten varios organelos. Entonces las mitocondrias se producen acá, pero ellas por el citoesqueleto van a viajar a estar en todo el axón y en la parte final del axón, porque ahí necesito energía, porque ahí va a pasar potencial de acción, porque ahí va a empezar la sinapsis. ¿Listo? Cosa importante de acá. Los organelos van a producirse todos en el soma, pero hay unos como proteínas y mitocondrias que tienen que viajar a otros lugares. ¿Listo? ¿Claro esto? Está muy bien, pero esta foto era la de las más importantes que yo quería ver ahí. ¿Listo? ¿Quién sigue? Queda mi brazo. Que Paula ya se va, pero yo le digo que no te preocupes, ya ¿Qué van a hablar de culebrina? ¿Tienen todo el semestre? ¿O cuál es la culebrina que es? Ah, sí, sí. Ah, ajá. Pero si esto no es nota. Ah, no.
Pero esa dice lo pasó. Pues el que ya había empezado. ¿Y ya? Yo, sí, ya. Nosotros somos el último. Nosotros somos 5. Profe, alcanzamos todos los grupos, ¿no? Vamos a ver. Y si no, Si no alcanzamos el último, presenta el viernes. Empezando clase. Chicos, tienen 10 minutos. Anda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues el día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar de la clasificación de las neuronas. Bueno, pues hay varias formas de clasificar las neuronas. La primera es según la distribución de los procesos. Bueno, en primer lugar están las neuronas monopolares o unipolares, que se localizan en los ganglios sensitivos y craneales y espinales en cuanto al sistema nervioso periférico y en el núcleo mesencefálico del quinto par craneal, pues en el sistema nervioso central. Tienen un cuerpo, el soma tiene un cuerpo esférico y nada más cuentan con una sola prolongación que se puede bifurcar dando una rama periférica que va hacia los receptores y una rama central que va a ir al sistema nervioso central a través de la médula o el tallo cerebral. Y pues como podemos ver, no tienen dendritas desde el punto de vista funcional o pues morfológico, pues ya que en el soma no vemos esos procesos. Y pues acá hay una imagen histológica donde se ve que pues está el soma y pues nada más hay un proceso. Están las neuronas bipolares, que tienen un cuerpo ovoideo y cuentan con dos prolongaciones, una que es una porción receptora que va a ser las dendritas y una porción que transmite la información que va a ser el axón. Este puede ser corto y pues no tiene las vainas de mielina. Generalmente se encuentran en la retina y en la corteza cerebral. Estas neuronas multipolares, que pues son las más comunes en el sistema nervioso y pues como podemos ver tienen varios procesos. En el soma pues están las dendritas y tienen un axón que puede salir directamente del soma o de un segmento inicial de las dendritas. El axón puede ser largo o corto y pues se puede extender al sistema nervioso periférico hasta los receptores. Un ejemplo son las neuronas motoras y pues se localizan en el tálamo, en los núcleos basales y pues otras estructuras. Acá en la imagen histológica podemos ver el soma y pues que tiene varios procesos. Bueno, ahora vamos con la clasificación según la morfología del soma. Entonces principalmente tenemos que saber qué es el soma. El soma es lo que nosotros conocemos como el cuerpo celular de una neurona. Nosotros encontramos principalmente el núcleo y su maquinaria celular. Podemos decir que es el corazón metabólico e integrador que le da principalmente para que se puedan llegar a captar señales y de tal forma que mantenga su vital activo. Volviendo un poco hacia la morfología, podemos dividirla en tres subtipos, como lo son las piramidales, las estrelladas y las fusiformes. Vamos con el soma piramidal. El soma piramidal es principalmente el que en su cuerpo celular tiene una forma triangular. Esta se da principalmente en neuronas típicas de la corteza cerebral. Hacia su morfología podemos ver que tiene una dendrita apical, varias basales y un solo axón. Entonces, ¿eso para qué servirá principalmente? Servirá para integrar señales y de tal forma participar en funciones motoras y cognitivas. Ahora vamos con el soma estrellado. El soma estrellado es aquel que en el cuerpo tiene una forma de estrella, como lo dice su nombre. Se dan ciertas neuronas, pero principalmente en las interneuronas. De aquellas salen múltiples dendritas en diferentes direcciones. Estas las podemos encontrar en la corteza cerebral. ¿Qué podemos encontrar como su función? Facilita la recepción e integración de señales para integrarlas en las funciones sensitivas y motoras.
Y por último tenemos el soma fusiforme. Un soma fusiforme es aquel que tiene un cuerpo alargado. Principalmente se describe en los libros como que tiene forma de huso en algunas neuronas. ¿Qué es un huso? Un huso es un palo alargado de madera que tiene dos extremos. Hace su morfología, que quiere decir que en cada extremo tendrá dendritas y axón. Yendo hacia aquí, tenemos que sus funciones, al ser alargado, lo que permite es integrar la información o las señales a una larga distancia. Las encontraremos principalmente en la corteza cerebral profunda y en el bulbo raquídeo. Entonces, estas serán principalmente funciones sensoriales y motoras, y también para modulación de la actividad neuronal. Bueno, a continuación tenemos la clasificación según la longitud del axón. Estas se dividen básicamente en dos tipos, Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2. El primero es el tipo 1. Aquí podemos ver que el axón, pues lo principal es que es largo. ¿Qué es lo que hacen principalmente estas neuronas? Estas se encuentran dentro de la sustancia gris y lo que hacen es que salen hacia la sustancia blanca y conforman principalmente pues la sustancia blanca y se agrupan en fascículos, que estos fascículos pues se ubican según como su destino, el lugar de origen y su función. Y según el grupo de los fascículos tienen como diferentes trayectorias. Esto se los van a explicar más adelante mis compañeras, pero básicamente se dividen ascendentes, descendentes y en horizontales. Y en cuanto a las Golgi tipo 2, son las que presentan un axón corto. Lo que hacen es que se quedan dentro de la sustancia gris y pues básicamente regulan las zonas locales y también pues las modulan. Básicamente, ¿qué es modular? Es que como que regula la señal que llega a cada neurona. Puede ser con alta intensidad o con una intensidad suave. Y aquí tenemos dos imágenes histológicas. Esta es un ejemplo de una célula de Purkinje que sería Golgi tipo 1, y aquí hay una combinación entre Golgi tipo 1 y también Golgi tipo 2. Un ejemplo más específico de la tipo 2 serían estas, que como pueden ver el axón no es tan largo como el de las Golgi tipo 1. Bueno, también las podemos clasificar según su funcionalidad. Estas podemos clasificar las tres: las motoras, las sensitivas y las asociativas. En las motoras tenemos dos clasificaciones, tenemos las altas y las bajas. Las altas se van a ubicar en la corteza cerebral. Ellas no van a conectar directamente con el músculo, es decir, no van a hacer sinapsis directamente con el músculo, sino que hacen sinapsis con las neuronas motoras bajas. Su función es como, pues además de hacer sinapsis con las neuronas motoras bajas, es controlar como el estímulo y el movimiento. Ahora las neuronas motoras bajas. Estas se ubican en la médula espinal y estas sí van a conectar y van a hacer sinapsis directamente con el músculo. Ellas salen desde el sistema nervioso central y a través de raíces nerviosas se van a dirigir al músculo. Y pues su función es ejecutar la orden y activar el músculo. Bueno, y en un resumen muy rápido, es que las neuronas motoras altas van a controlar el estímulo de las neuronas motoras bajas, es decir, que si una de las dos se ve afectada, en general todo el proceso motor se va a ver afectado. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que sale la neurona motora alta por medio de como un estímulo eléctrico y llega a la neurona motora baja para hacer la contracción del músculo, pues donde ya hacen la sinapsis, y por acá en esta imagen se puede ver que si hay un fallo, ya sea en la neurona motora alta o en la neurona motora baja, en general va a haber un fallo en todo el sistema motor. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las neuronas sensitivas, que también son conocidas como neuronas aferentes. Básicamente las neuronas sensitivas, pues su morfología son pseudounipolares, como lo comentaba Isabel al inicio. Esto quiere decir pues que va a tener un proceso neuronal, el cual se va a dividir en un proceso central, periférico, y pues va a tener sus dendritas, su cuerpo y su proceso neuronal. Pimienta nos dice que el soma se va a encontrar en el ganglio de la raíz dorsal para ir hacia la médula, entonces esto permite que pues la señal se transmita mucho más rápida. Lo que hace es recibe estímulos hacia la periferia y lo transmite hacia el sistema nervioso central. Y pues ya son las periféricas, que están conectadas a los receptores en piel y vísceras, y las centrales, que son pues entran al sistema nervioso central. Ahora las interneuronas, que también son conocidas como neuronas asociativas, pues Pimienta es bastante específico en que son exclusivas del sistema nervioso central.
Básicamente su función es que integran, modulan y redirigen toda esta información sensitiva hacia motora. Y pues sus tipos son locales o bueno, que tiene el axón corto de proyección, que es el axón largo. Y pues ya ellas básicamente no tienen como su única función, es como conectar la información de lo sensitivo hacia lo motor y pues poder transmitir esa información. Ellas también funcionan como inhibidoras, como para que no tengamos movimientos voluntarios y pues otro tipo de acciones. Yo les voy a hablar sobre las neuronas somáticas y viscerales. Primero que todo, las neuronas somáticas son parte del sistema nervioso somático, las cuales se encargan de que podamos sentir los estímulos del entorno de una forma consciente y de poder mover los músculos de manera voluntaria. Estas son las neuronas las cuales utilizamos cuando decidimos, por ejemplo, caminar o correr, o también cuando sentimos dolor al tocar una superficie caliente. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas somáticas se encuentran en el sistema nervioso, se encuentran en el sistema nervioso periférico, las cuales tienen dos principales funciones. La primera, la sensibilidad de la piel, músculos y articulaciones, y el control de los movimientos. Esto las hace diferentes a las neuronas viscerales, las cuales llegan directo al órgano y tienen funciones conscientes, o sea, tienen funciones involuntarias, perdón. Y las podemos clasificar en dos grupos principales, las aferentes somáticas generales y las eferentes somáticas generales. Las aferentes somáticas generales son las sensitivas que llevan una información desde la piel y los músculos hacia el sistema nervioso central, y las eferentes somáticas generales son las motoras, las cuales llevan una orden desde el sistema nervioso central hacia el músculo. Eso es lo que nos hace permitiendo así mover voluntariamente los músculos y ya. Y las aferentes somáticas generales, sus cuerpos neuronales están en los ganglios de la raíz dorsal de la espina, y los de las eferentes somáticas se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. Yo les voy a hablar más a fondo sobre las neuronas viscerales, que hacen parte del sistema nervioso visceral, o también conocido como el sistema nervioso autónomo. Este es sumamente importante porque va a estar controlando todas las funciones que no estamos conscientes de que se están haciendo. Por lo menos nosotros no estamos pensando en mover nuestros intestinos para hacer la digestión o en hacer latir nuestro corazón. Esta va a regular actividades como la respiración, la digestión, el ritmo cardíaco, y va a regular tres principales estructuras, que son el músculo liso, como los vasos y las vísceras, el músculo cardíaco y las glándulas. Tiene dos principales neuronas que lo componen, que son las aferentes viscerales generales, que son sensitivas. Esto quiere decir que sale desde las vísceras hacia el sistema nervioso central. Por eso es que son sensoriales. Informa sobre la distensión, presión o algún dolor de las vísceras. Por eso es que cuando sentimos como cólicos o algo, estas son las que están haciendo como esa función. Entran por las raíces dorsales de la médula, a diferencia de las eferentes viscerales generales, que salen del sistema nervioso central hacia los órganos. Estas son motoras y van a regular la contracción del músculo liso, el ritmo cardíaco o la secreción glandular. Van a salir por las raíces ventrales, pero van a hacer sinapsis antes de llegar al órgano en un ganglio autónomo. La organización del sistema autónomo se divide principalmente en tres, que es el sistema parasimpático, el simpático y el entérico. El sistema simpático va a ser el encargado de regular todas esas funciones que nos hacen sentir como en peligro o en estrés. Esto quiere decir que nos ayudan como a preparar el cuerpo para correr, para situaciones de lucha, y por eso es que se le conoce como esa respuesta de lucha o huida. Y lo que va a hacer el simpático para generar esto es que va a acelerar nuestro ritmo cardíaco, va a inhibir esa digestión, y a comparación del parasimpático, que es el que nos hace como descansar o pues poner nuestro cuerpo como en relajación.
Va a ser lo contrario entonces, que va a ser como aumentar esta digestión, disminuir nuestro ritmo cardíaco. Y el entérico ya es como, se le dice que es como el sistema propio de los intestinos, porque ayuda por una red neuronal a hacer todo este proceso de digestión. Bueno, acá traíamos una imagen de los que les estaba hablando de sus cuerpos neuronales, y esta era la raíz del cel que se encuentra en el ganglio. Estas son las aferentes somáticas, y acá tenemos las eferentes somáticas, las cuales vienen la información, lleva la orden desde la médula hacia los músculos, y en las eferentes es desde la piel y los músculos hacia la médula. Y por último yo les voy a hablar sobre la organización de los axones. Primeramente, pues ya sabemos que un axón es una prolongación larga de la neurona que se encarga de llevar todos los impulsos eléctricos que se encuentran en el cuerpo de la neurona hacia otras neuronas, músculos o glándulas. Los axones se agrupan según la ubicación de sus neuronas de origen y también sobre su función. Se van a agrupar en fascículos o tractos, que son básicamente, pues, como ya dije, agrupaciones de axones que viajan a través del encéfalo hacia la médula, y tenemos diferentes tipos de trayectorias, como ya lo había mencionado mi compañera. Tenemos tres. Tenemos la ascendente, la descendente y la horizontal. La ascendente básicamente va desde la médula hacia el encéfalo y generalmente lleva estímulos sensoriales, como el dolor o la temperatura, mientras que el descendente es lo contrario. Va desde el encéfalo hacia la médula y lleva órdenes motoras. El horizontal se encarga de comunicar regiones que están al mismo nivel, por ejemplo los dos hemisferios cerebrales. Y aquí podemos ver imágenes. La importancia de estos fascículos o tractos es que básicamente permiten la coordinación motora y la transmisión sensorial. Muy bien, chicos, entonces, gracias por ese resumen de todo el semestre. Les quedó muy bacano. Chicos, clasificación por morfología de soma, por número de procesos, por longitud del axón, y acá en función si son somáticas o autónomas. ¿Listo? Esto es lo que me interesa por ahora. Lo que acabaron de decir los compañeros está muy chévere, gracias por ese aporte. Tienen el resto del semestre para hablar de aferentes y eferentes viscerales y generales. ¿Listo? No quiero que esto los abrume. Está muy chévere el resumen, pero para este primer corte necesito que les queden claros esto. ¿Sí? Nada más eso. La clasificación de la morfología de la neurona. ¿Quién sigue? Bueno, mientras ustedes van presentando y yo llamo esto aquí. Carolina Álvarez. Sí, Estefania Arevalo. Estefania Arroyave. Juan Felipe Bermeo. Sofía Bermúdez. Juliana Bravo. María Giselle Viviana. Nicolás. María José Gómez. María José, ¿sí está bien? María José Gómez. No, yo lo abro ya. Es que como fue coso de premium, entonces no tengo premium y yo lo abro con María Camila Gutiérrez. Isabela Hermosa. María Camila Herrera. Isabela Ibarra. Juan José López. Valeria Marmolejo. Valeria Maya. Ana Sofía. Gabriela Pinaza. María Angélica Montealegre. Valentina Morales. Aquí. Alexandra Rosa. Carol Muñoz. Juan Daniel Murillo. Juan Daniel Murillo. ¿Dónde está Juan Daniel? Ah, sí,
parece es 24 o 4. Pues es que tenían. ¿Marta? ¿Y usted? Hola, buenas tardes. Vamos a presentar tipos de sinapsis por elementos. Silencio, por favor. Nos van a hablar de algo muy importante que son los tipos de la sinapsis de acuerdo a la anatomía. ¿Qué es la sinapsis? Es la unión entre dos células que sirven como medio de comunicación entre una neurona presináptica que inicia la señal y una célula postsináptica que recibe la señal. ¿Hay sinapsis eléctrica o química? Bueno, entonces dentro de los tipos de sinapsis, pues como dijo mi compañera, tenemos químicas y eléctricas, que vamos a hablar de ellas una a una. Pero antes de esto, para poder hablar de cada una de ellas, vamos a tener primero que comprender qué es una sinapsis química. Entonces, de una sinapsis química, digamos que lo que más destaca es de que en sus características tiene una hendidura, va a estar, digamos, mediada por un neurotransmisor y va a tener una señal presináptica y postsináptica. Entonces, por ejemplo, Perdón, aquí hablemos de la anatomía de la sinapsis. Química y eléctrica, ya van a hablar de eso ahorita. Entonces, ¿qué hay en común entre las dos estructuras de función? bueno, entre las dos es que se va a dar entre el terminal axónico hacia, ya sea, digamos, los receptores dendríticos de la otra célula o la otra neurona. En sí, se pasan señales de información de una a otra por medio de señales ya sean eléctricas o químicas. Siguiente. Bueno, pues esta era como una imagen que teníamos, pero pues si ya van a hablar de eso, pues la pasamos. Más bien, ¿qué es? O sea, ¿qué es una hendidura sináptica? ¿Qué es una membrana presináptica? ¿Y qué es una membrana? Bueno, la membrana presináptica es la que va a enviar la señal. Vámonos a las diapositivas, por favor. Ahí ¿cuál es la membrana presináptica? Sería esta. Es la que va a mandar. Ajá, es la que va a mandar la señal. Digamos que en la química, esta, digamos en específico, va a tener unas vesículas sinápticas, que dentro de las vesículas va a tener unos neurotransmisores que van a activar unos canales. Y pues la hendidura sería este espacio sináptico en donde se va a ocurrir, en donde la membrana postsináptica va a tener unos receptores específicos para poder recibir esas señales que ha enviado la presináptica. Y pues ya digamos aquí, en este caso, no hay como tal una hendidura, sino que es una unión gap. Y igualmente la terminal axónica, pues aquí ya sea es por canal. Entonces vamos a tener unos canales que se van a dar por unas proteínas que van a ser las conexinas, que van a servir como canal. Entonces digamos que esta es la más rápida porque es directa, no necesita de ningún neurotransmisor que medie pues la señal. ¿Y la hendidura sináptica? Es el medio. Señálamela ahí, por favor, para que todos cuál es. Ahí en la química, ¿cuál es la hendidura? Esta. Espacio. Este espacio. El espacio entre la pre y la postsináptica se llama hendidura sináptica. Sí. Listo. Eso era todo. Entonces todo el cuento de ahí. Bueno, entonces lo que era nuestro era de acuerdo a los elementos participantes. Entonces primero tenemos las axodendríticas, axosomáticas, axoaxónicas, dendrodendríticas y somatosomáticas. Entonces vamos a ir viendo una por una. Bueno, entonces, estas primeras son de carácter pues, químico. Axodendríticas van a ser las más comunes, las que más vamos a encontrar en los vertebrados y en nosotros, el sistema nervioso, y básicamente la unión entre la rama terminal del axón y el tallo principal de una dendrita o sus ramas. Luego seguimos con las axosomáticas, que pues es la unión entre el axón y la membrana celular que rodea al soma neuronal o pues cuerpo neuronal. ¿Qué es eso? Pues
puede ser un poquito muy clara. Aquí podemos ver el terminal axómico y la somita, que ahí es donde ocurre pues, la transmisión de la sinapsis. Y la última, de carácter químico, pues son las axónicas, que pues es tal cual lo dice el nombre, la interacción entre pues, el botón terminal del axón de una neurona y de otra. Lo que yo pude ver que también era muy interesante era que esto ocurría en el cono axónico, que es como el primer segmentico, y eso es muy importante porque aquí es donde se va a encontrar la sumatoria de las entradas. Es básicamente pues la suma, valga la redundancia, de lo excitatorio e inhibitorio, que van a tener como, digamos, un punto fijo, que si se cruza este tipo como de punto, ese tipo de umbral, es que se genera o no el potencial de acción. Y bueno, aquí tenemos las dendrodendríticas, que estas se pueden dar entre neuronas adyacentes. Estas son eléctricas. Entonces estas se van a dar, digamos, entre una de las ramificaciones de las dendritas. Y las somatosomáticas, pues igual como lo dice su nombre, se va a dar entre soma y soma, se van a conectar los dos somas de ambas neuronas, y digamos que estas no son muy comunes, solamente se han llegado a encontrar en pocos lugares como el bulbo olfatorio, el núcleo geniculado, y pues digamos que algo característico de estas es que permite la transmisión de señales visuales. Bueno, y la sinapsis también la podemos clasificar de acuerdo a su función. Entonces tenemos la excitatoria y la inhibitoria, que es básicamente lo que estaba como tratando de dar una info extra al momento de decir las axónicas. Entonces, bueno, para la sinapsis excitatoria es que el neurotransmisor provoca que la membrana de la neurona que recibe la información, la receptora, se vuelve como un poquito más positiva en el interior y va a incrementar su como posibilidad de generar el potencial de acción. La inhibitoria pues sería un poco como lo contrario. Y ya, muchas gracias. Ahora sí. Axonómicas, axosomáticas, axodendríticas y dendritas con dendritas. Pregunta importante. Todo lo que yo estoy hablando acá y preguntando es lo que deben tener en cuenta. La sinapsis entre dos dendritas siempre va a ser eléctrica, ¿vale? El resto pueden ser químicas. Y soma con soma es muy poco evidenciado en el ser humano. Esa se ha evidenciado más en mandriles. ¿Listo? Y eso también es plenamente La soma con soma puede ser química o eléctrica. ¿Listo? Pero es más química. Sí, puede ser las dos. Solamente soma con soma algunas veces y dendrita con dendritas eléctricas. una única eléctrica Pura. El resto todas son químicas. ¿Listo? ¿Cuál es la primera la química. Eléctricas ahí con músculos. Yo juré que yo escuché. entre comillas,
¿Cuál es la vía natural de la Pero no voy a decir eso, entonces profesor, yo después tú lo que vas a decir y después. ¿Qué es la vida? ¿Qué es un virus? Nos va señalando. Chicos, Entre más rápido y más rápido. Buenas tardes para todos. Muchachos, Buenas. vamos a empezar ya, por favor. Gracias. Buenas tardes para todos. El tema junto a mis compañeros Valentina, Mariana, Dana, Nicolás y Carolina Álvarez, que es la sinapsis eléctrica. Bueno, para comenzar me gustaría decir que las dendritas, que son una parte esencial de la neurona, son la parte que abarca más superficie de toda la neurona. En esas dendritas, en la membrana plasmática, vamos a encontrarnos unas proteínas receptoras que van a activarse por un cambio en el voltaje en la neurona. Debido a este impulso eléctrico que viaja como a través de estas proteínas en las dendritas, eso va como a promover la producción de potenciales postsinápticos excitatorios, y esos como ese, ¿cómo se diría? Como ese potencial de acción es lo que nos va a ayudar a formar lo que sería ahorita la sinapsis eléctrica en la neurona. Bueno, la sinapsis eléctrica está en un bajo porcentaje, está en un 2% de los casos. Estas son de las primeras sinapsis de las cuales se habla porque estas están más presentes en el proceso en el que se está generando el sistema nervioso. Por eso se habla de que son las que van a garantizar que se dé una sinapsis sencilla. Bueno, para poder definir qué es la sinapsis eléctrica les tengo que explicar una cosa. La sinapsis es el punto de conexión entre dos neuronas, entre una neurona y una célula efectora. Se permite el paso del impulso nervioso a través de neurotransmisores que vendría siendo la sinapsis química o mediante a través del paso de iones, que sería la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica es un tipo de comunicación entre neuronas que no requieren neurotransmisores y las neuronas celulares están técnicamente pegadas, por lo cual no hay hendidura sináptica, y que es por donde van a estar los neurotransmisores. Entonces, el porcentaje bajo en el sistema nervioso de los adultos es menos frecuente. ¿Por qué? Porque en los adultos se necesita más coherencia, más fino, y la sinapsis eléctrica es como más rápida. Primera sinapsis, como ya lo decían, es la primera que aparece en el desarrollo embrionario. Célula a célula, la señal se transmite directamente entre el citoplasma, de una célula a otra, y sin neurotransmisores. Uniones comunicantes, o sea, se unen por estructuras llamadas conexones, que son proteínas, y permite que los iones pasen de una célula a otra, y como ya lo había explicado, de que carecen de hendiduras sinápticas, que son como espacios que en la sinapsis química van a estar porque por ahí están los neurotransmisores, los cuales no los hay en la sinapsis eléctrica. Bueno, al tener los conexones que vendrían siendo en esta zona, ¿qué nos permite esto? Esto nos permite que sea una sinapsis bidireccional. Y es decir, al ser bidireccional nos está indicando que va en contra del gradiente. Son sinapsis infalibles porque los iones van a pasar y van a hacer cambios eléctricos, y así es como las neuronas van a empezar a aprender a recibir esos choques eléctricos. Esto es algo muy general, pero son típicas de... Son típicas de invertebrados porque es un sistema nervioso muy chiquito. Entonces, por eso hablamos de que están en el proceso embriológico del sistema nervioso. Y nos encontramos que los embriones están formados por el sistema nervioso
que en este las células van a aparecer más formas de célula madre que como tal de neuronas especializadas. Y esto va a permitir que hayan el tipo eléctrico y va a tener ondulaciones de tipo de ion. Y como dijo Dana, esto se encuentra más común pues, en los embriones y fetos, pero en el adulto van a estar en zonas muy específicas, como es el caso de la corteza cerebral, que se van a asociar para dar impulsos nerviosos y como transmitir la información de forma conjunta, y nos ayuda a mantener la atención sostenida, que es la base de la memoria operativa. Las características funcionales de la sinapsis eléctrica son que no son tan susceptibles, influenciables por fármacos, ya que no dependen de sustancias químicas. La otra es que su estructura rígida permite que muchas neuronas funcionen al mismo tiempo, como ya les había explicado, que eso no nos sirve en la etapa de los adultos. Y son muy útiles para funciones como la atención, que requieren de efectos rápidos. Ahora queríamos como explicar un poquito cómo funciona la sinapsis eléctrica. Bueno, para como que tengan un poco en cuenta las proteínas, como habían dicho anteriormente, existe algo denominado sustancia o materia NISSL, que son prácticamente restos de retículo endoplasmático rugoso. Ahí es donde va a surgir esa síntesis de proteínas mediante los ribosomas que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso, y después tenemos los microfilamentos y microtúbulos, que ellos son encargados del transporte. Entonces ellos nos van a ayudar a transportar estas proteínas que son creadas ahí en la sustancia NISSL para llevarlas a la membrana plasmática de las neuronas y así poder como conformar la unión gap entre ambas neuronas, que se ve ahí como las tres cositas verdes en la imagen. Esas serían las tres proteínas que actuarían como los canales de iones, facilitando el transporte de estos y haciendo que la señal entre neuronas sea mucho más rápida que en la química. Y pues hicimos un cuadrito de comparación de sinapsis química y eléctrica, pero pues solo lo pusimos ahí como para que lo tengan en cuenta, porque sabemos que ya después otro grupo va a hablar de sinapsis química, pero pues pusimos como cosas así que hay que recordar súper concretas de la eléctrica, que pues es transmisión directa, es bidireccional, las membranas están completamente fusionadas, es por canales proteicos llamados conexones, y pues es... Chicos, silencio, por favor. Sí, gracias. Es principalmente, pues su función es la sincronización neuronal, atención sostenida y formación de circuitos en desarrollo. Bueno, esos neurotransmisores están almacenados en vesículas sinápticas. Pues como eso lo va a hablar otro grupo, que es la sinapsis química, pero básicamente consta de varios procesos para que se pueda transmitir los neurotransmisores de una neurona a otra para transmitir la señal. Y la transmisión precisa y modulada de señales quiere decir que pues, la señal es específica y que se modula si aumenta o disminuye. También el aprendizaje, la memoria y la plasticidad sináptica. Este va a ser mediado por neurotransmisores, va a ser de forma unidireccional, que pues como explicamos en la otra es bidireccional. Esta tiene presencia de membrana presináptica, hendidura sináptica y membrana postsináptica. Y una diferencia que no recuerdo muy bien si ya la tocamos es que este no tiene una afección tan grande mediante pues ante fármacos a comparación de la química. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, devolvámonos un momentico. Devolvámonos. La última penúltima. La de esta. Entonces, la sinapsis eléctrica ocurre principalmente entre dendritas y ahí no hay hendidura sináptica. Tenemos los canales, que son unas uniones que van a permitir directo el paso de iones. ¿Ah? No me recuerda el nombre de la proteína. ¿Cómo llamas tu proteínas? Conexones. Conexones. Los conexones están formados por conexinas. Es GAP, es una Son proteína uniones. GAP.
son uniones GAP, ¿cierto? Y aquí van a pasar los iones. Esto pasa entre dendritas. Hay otro tipo de sinapsis, que eso lo van a ver en fisiología, que es neurona músculo, ¿sí? Esa es química, esa la vamos a ver después. Entonces, importante que conozcan estas, la diferencia con la química y en dónde se encuentran. Ahora, muy bien chicos, muchas gracias. Ahí nos trajeron una imagen muy linda de cómo son estas uniones. Las proteínas que forman, las subunidades de la proteína que forman el canal. Aquí les hice como, bueno, me perdonan la letra, aquí les hice como un resumen de todo lo que se habló. Las partes de la neurona, los organelos, la morfología, sinapsis, axodendrítica, que es química, axoaxónica, que es química, soma con soma, química y eléctrica, y dendrita es eléctrica. Dicho más claro no los puedo haber dado. Entonces, ¿qué hora es? 5 y 27. 5 y 27. Listo, entonces, yo ya hablé con el otro grupo porque yo me tengo que ir ya.